Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a exponer con un grupo de mis compañeras. Somos el grupo 1, pero antes de iniciar esta exposición, vamos a iniciar con una oración. Les pido que inclinen su rostro y me acompañen. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por un día más de vida. Te pido por mis compañeras, te pido por las personas que van a mirar este video, porque solamente tú sabes lo que están pasando, cada uno de ellos, familiares, te pido que los ayudes, los guardes, y a nosotros y a mis compañeros danos inteligencia, sabiduría, para poder terminar con nuestra carrera soñada. Amén. Nuestro tema del grupo es criterios del canon del catolicismo. El canon bíblico es el conjunto de libros que la Iglesia Católica reconoce como inspirados por Dios y por tanto normativas para la fe y la moral de la Iglesia. La Iglesia Católica, al establecer el canon, tuvo que discernir entre una variedad de textos que circulaban en las primeras comunidades cristianas. El objetivo de este estudio es entender los principios de apostolicidad, ortodoxia, uso litúrgico y antigüedad que fueron fundamentales en la confirmación del canon bíblico y examinar cómo la autoridad de la Iglesia fue clave en este proceso. Definición y origen del canon bíblico. El término canon proviene del griego canon, que significa regla o norma. En el contexto cristiano, el canon bíblico se refiere al conjunto de libros que se consideran inspirados y autorizados como la palabra de Dios. El proceso de formación del canon fue gradual y respondió a la necesidad de establecer cuáles escritos reflejan fielmente la revelación divina y debían ser leídos en las asambleas litúrgicas. Durante los siglos I y II, la Iglesia primitiva comenzó a discernir cuáles de estos textos eran normativos para la vida cristiana. No fue hasta finales del siglo VI, en los concilios de Hipona y Cartago, que se estableció una lista clara y definitiva de los libros bíblicos. Soy Helen Dalinio Roldán Tananta. Voy a hablar acerca de los criterios a utilizar en la Iglesia Católica. El proceso de selección del contexto bíblico fue riguroso y basado en varios criterios, en el aseguramiento de la autenticidad y la fidelidad doctrinal en lo escrito. El criterio fero, apostolicidad. Este texto se refiere a que deberían haber estado vinculados los apóstoles o los colaboradores más cercanos. La Iglesia considera a los apóstoles de haber sido testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, siendo la única autoridad a transmitir la salvación. 2. Antigüedad y uso en la liturgia. Este texto se refiere a que habían sido leídos y utilizados en la liturgia por las primeras comunidades cristianas, siendo la mayor probabilidad de ser considerados canónicos. Ortodoxia. El contenido de los textos de estar en la conformidad con la fe transmitida por los apóstoles y los obispos de las primeras comunidades. Aquellos escritos que contenían doctrinas contrarias a las enseñadas eran rechazadas por los apócrifos. Inspiración divina. La Iglesia Católica reaccionó como canónicos a aquellos libros que se consideraban inspirados en el Espíritu Santo. Doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Desarrollo del canon en los concilios. El proceso de canonización no fue un evento único, sino que se desarrolló en diferentes etapas y concilios. Tenemos 13 etapas o concilios por donde pasaron estos libros. El concilio de Hipona, tenemos el concilio de Cartago y tenemos el concilio de Trento. En el concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo,
Fue el primer concilio que formalmente aprobó una lista del canon bíblico en el norte de África. En este concilio se reconoció los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Ahora el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, en el concilio de Cartago ratificó la lista de libros aprobados en el concilio de Hipona. Esos concilios fueron esenciales para establecer un consenso dentro de la Iglesia sobre qué libros debían ser considerados canónicos. De ahí sigue el concilio de Trento, que fue la clave para la definición final del canon de la Iglesia Católica, ya que este concilio se reafirmó frente a los desafíos de la reforma de los protestantes. Los protestantes habían considerado la inclusión de ciertos libros del Antiguo Testamento conocidos como los deuterocanónicos, que no estaban en el canon hebreo. El concilio de Trento reafirmó estos libros como parte del canon católico. Eso es todo, gracias. Hola, voy a hablar del canon en el Antiguo Testamento. El canon bíblico de la Iglesia Católica comprende 46 escritos para el Antiguo Testamento. Está dividido en varias secciones. En la primera sección está el Pentateuco. Están los 5 primeros libros tradicionalmente a Moisés. Está Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. En la segunda sección están los libros históricos, como Josué, Jueces, Samuel, Ruth y varios libros más. En la tercera sección están los libros poéticos y sapienciales, como Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, y también están los libros llamados deuterocanónicos, como Sabiduría y Eclesiástico. Y en la cuarta sección están los libros proféticos. La gran diferencia más notable entre las Biblias católica y protestante es la presencia de aquellos escritos que faltan, así como esta con la Biblia hebrea, la cual se convirtió en el Antiguo Testamento del protestantismo. Dichos escritos son 7: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos, y 3 documentos añadidos al libro protocanónicos. El canon actual se definió por primera vez en el Concilio de Roma del año 382 y se estableció de forma definitiva en el Concilio de Trento al ser declarado dogma de fe. Gracias. Le paso con mi siguiente compañera. Hola, soy Daisy Vanessa Arcio Norbert, estudiante de la Universidad Peruana Unión, y en esta oportunidad les hablaré sobre las implicaciones teológicas del canon y las conclusiones. Empezamos con las implicaciones teológicas. Se dice que el canon bíblico tiene profundas implicaciones en la teología católica, al definir que libros son inspirados por Dios. La Iglesia también define la base de su enseñanza doctrinal. Los textos canonizados han influido en la formación de dogmas y en la estructura misma de la liturgia católica. Además, la autoridad de la Iglesia en la determinación del canon resalta su papel central en la transmisión y perseveración de la fe apostólica. En conclusión, el proceso de la formación del canon bíblico en la Iglesia Católica es un desarrollo guiado por criterios claros como la apostolicidad, la ortodoxia, el uso litúrgico y la inspiración divina. A lo largo de los siglos, la Iglesia
discernió cuidadosamente cuáles los textos reflejaban fielmente la revelación de Dios. Los concilios de Hipona, Cartago y Trento fueron puntos claves en el proceso, definiendo finalmente el canon de las escrituras. La selección no solo tuvo un impacto profundo en la teología católica, sino que también subrayó el papel de la Iglesia como autoridad de la interpretación y la perseveración de la fe.